es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cómo entender que me amas aunque todo lo puedes ver? En mí declararé, tu amor es el regalo que recibí. Contigo es al revés, si pierdo yo ganaré. Pase lo que pase, todo es para mi bien. Me ayudará, siempre lo hará. Puedo confiar, mi héroe nunca fallará. Jamás hallé amor así. Lo que deseo es agradarte solo a ti. Yo quiero amarte 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 solo a ti. ¿Cómo entender que cubres con tu gracia la debilidad de mi ser? Paciente es tu amor por mí, oh Dios, no acabará. Enséñame a ver el mundo como tú ves. Tu hijo soy, todo me ayuda a bien. Me ayudará, siempre lo hará. Puedo confiar, mi héroe nunca fallará. Jamás hallé amor así. Lo que deseo es agradarte solo a ti. Yo quiero amarte 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 solo a ti. Solo a ti, yo quiero amarte solo a ti, yo quiero amarte solo a ti. Yo quiero amarte solo a ti,
Yo quiero amarte solo a ti, yo quiero amarte solo a ti. Estoy escuchando. Estoy escuchando acá. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Pido disculpas porque empezamos bastante tarde el día de hoy porque empezamos a las 8 nosotros, pero tuvimos problemas técnicos acá que
que mi esposa estuvo tratando de arreglar, así que por eso nos atrasamos. Así que ruego que nos disculpen, pero gracias a Dios ya estamos al aire, que es lo importante en estos momentos. Así que discúlpenos, estimados hermanos, y espero que también tengamos la disposición de nuestro corazón para gozarnos en el Señor, y por supuesto y por sobre todas las cosas en su palabra, que es lo más importante. Hoy quiero compartir con ustedes una frase que tiene que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Y el tema del día de hoy es la fe que dignifica al ser humano. Y en base a esto, William Wilberforce dijo: sin duda, los principios del cristianismo llevan a la acción, así como a la meditación. Sin duda, los principios del cristianismo llevan a la acción, así como a la meditación. William Wilberforce fue un parlamentario cristiano inglés que lideró la campaña contra la esclavitud, que finalmente terminó con la abolición de la esclavitud en Inglaterra, de 1759 a 1833. Así que grábense ese nombre, estimados hermanos, que es parte de la historia mundial, y también era un hermano nuestro, que es lo más importante, un cristiano que estuvo allí en el Parlamento en Inglaterra y ayudó en este sentido. Por eso quiero repetir esa frase: sin duda, los principios del cristianismo llevan a la acción, así como a la meditación, que es lo más importante, estimados hermanos. Le invito, estimados, a que me acompañe a un tiempo de oración, y que nos comente también si están escuchando bien, si están viendo bien, y de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Recuerden que también estamos transmitiendo a través de la radio, a través de la frecuencia 107.1, Radio Aliento de Vida. Así que saludamos a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio. Saludamos allí al pastor César también, que nos facilita el poder transmitir a través de la radio, y también él retransmite el mensaje a través del Facebook de la radio, y esto llega a otros lugares del país también. Así que tenemos la radio aquí en Contulmo y sus alrededores, y también el Facebook de la radio, que sale a diferentes partes del país. Y estamos también nosotros transmitiendo a través del Facebook Alianza Cristiana y Misionera. Hoy no nos fue posible transmitir directamente por mi canal de YouTube, pero el día de mañana ya va a estar allí la prédica en el canal, para que la puedan estar revisando y o compartiendo también con sus hermanos y sus amigos. Así que, estimados hermanos, les invito a orar. Acompáñenme en este tiempo de intercesión. Poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Papito amado, en esta hora disponemos nuestras vidas y nuestro corazón para estar en tu presencia, Señor, para transmitir tu palabra. Papito amado, en esta hora también te ruego por quienes están escuchando esta transmisión, que sean bendecidos, Señor, allí en sus hogares, en sus familias, Señor, quizás con los amigos, quizás compañeros de trabajo. Papito amado, que donde quiera que tus hijos estén, Señor, que ellos puedan estar meditando en tu palabra también en esta hora. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y por lo que tú haces en este tiempo, y la posibilidad de poder transmitir y predicar tu palabra en este tiempo a muchas más personas, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado, mi Dios, obedientes a tu palabra, ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho y por lo que harás en nosotros, Señor. Te encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén.
Estimados hermanos, les invito a que me acompañen por favor allí con sus Biblias en el libro de Santiago capítulo 2, la epístola universal de Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Saludo a cada uno de mis hermanos que ya están conectados en esta hora. Saludo una vez más también a los hermanos que están a través de la radio, que Dios les bendiga. Así que allí un hermano me dice que me está viendo desde Los Ángeles. Que Dios te bendiga, hermano Cristian. Un saludo allí para ti y para tu familia. Así que un saludo allí a Los Ángeles. Muy bien. Gracias a Dios por los hermanos que responden allí, que están escuchando bien. Nos dicen, sí, pastor, estamos escuchando bien. Muy bien. Santiago entonces capítulo 2, versículo 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe que dignifica al ser humano. Estimados hermanos, esta carta es uno de los escritos del Nuevo Testamento que más cuesta leer por su radicalidad y por su ¿cómo lo digo esto? De que no ablanda palabras, por así decirlo. Va directo al grano y diciéndolo en un lenguaje coloquial que le duela a quien le duela. Así escribe Santiago, así se escribe esta carta. Y sobre todo en este capítulo, en el capítulo 2. Y aquí Santiago no está dispuesto a crear concesiones de quizás llevar un evangelio más light, un cristianismo un poco más suave, por así decirlo. Lo que Santiago plantea aquí es que el cristianismo no admite falsificaciones, ni admite también relajos. El cristiano
debe ser un cristiano en todas sus letras y en todo lugar, en toda forma. Estimados hermanos, como diría un autor, Alessandro Pronsato, él dijo: si la fe de los cristianos es auténtica, no parlotea, no se agota en teorías y buenas intenciones, sino que se compromete en realidades concretas. Porque los hechos juzgan las palabras y la Iglesia ha sido llamada a responsabilizarse del mensaje de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, lo que el autor aquí nos está haciendo, nos está llamando a vivir un cristianismo excelente, un cristianismo, en santidad, en integridad, un cristianismo concreto, un cristianismo real, no un cristianismo que se viva dentro de las cuatro paredes del templo, ni un cristianismo que se viva solamente rodeado de cristianos. Siempre hablamos de esto, que el Señor nos ha puesto como luz y sal en este mundo. La luz no se debe esconder, ni la sal se debe guardar. Se debe ocupar. En el capítulo anterior, es decir, el capítulo 1, nos hemos referido a 3 actitudes descriptivas de un proceso que hace creíble la fe del Evangelio: escuchar, recibir y hacer. Escuchar, nos decía la palabra, todos deben estar listos, es decir, prontos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Recibir, y allí la palabra nos decía: despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. Hacer, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Esos eran los 3 temas principales del capítulo anterior, del capítulo 1. Por lo tanto, debemos escuchar, recibir y hacer. Y por eso Santiago es tan radical en su escrito. Porque nosotros que conocemos la palabra de verdad, como decimos muchas veces, la sana doctrina, nosotros que conocemos al Dios verdadero, debemos ser radicales en nuestra forma de vivir nuestro cristianismo y también la forma de hacer el cristianismo, de realizar las obras que la Biblia nos manda hacer. Podemos, estimados hermanos, que ver allí la similitud también con una parábola que el Señor Jesucristo contó. Yo les he dicho al principio de esta carta que de cierta manera Santiago lo que está haciendo aquí está reutilizando, por así decirlo, el Sermón del Monte que encontramos allí en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, y lo está colocando en un escrito, pero para ser practicado. Está como reinterpretando el Sermón del Monte llevado a la práctica. Y también encontramos allí en este escrito una similitud con la parábola que contó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos allí en Mateo capítulo 13 acerca de el buen sembrador. Y nos dice, parafraseando un poco esta parábola, que la semilla sembrada junto al camino, o que cayó en pedregales o entre espinos, más tarde o más temprano desaparece, se quema o se ahoga. Y Jesús vincula estos resultados a una recepción de la palabra sembrada, en la que al escuchar es desviado y anulado por la influencia del diablo, o por recibir esa misma palabra como una emoción de estar en un culto, de estar en una reunión, que luego se disipa como humo, o por la persecución o el engaño de las riquezas. Es decir, que es algo que está por encima, una fe que se vive por encima. En cambio, la semilla, dijo nuestro Señor Jesucristo, acogida por la buena tierra, dice Jesús, es semejante a todo aquel que escucha, que recibe, es decir, acoge, y hace, es decir, produce fruto,
Este es exactamente, es decir, una fe que el mensaje de Santiago, perdón allí, que el mensaje de Santiago es este: recibir la palabra, acogerla y hacer, es decir, recibirla pero hacer fruto, que es lo más importante, estimados hermanos. Como yo dije, creo que el domingo, bueno, en algunas ocasiones también lo he dicho, el conocimiento es nulo si no se traduce en acción. ¿De qué nos sirve llenar nuestra cabeza con conocimiento, llenar nuestra mente con conocimientos si nunca los practicamos? ¿De qué nos sirve leer y leer la Biblia, participar de estudios o escuchar predicaciones si ese mensaje no nos transforma? No nos sirve de nada. Y eso es lo que apunta Santiago aquí, que el mensaje debe llevarnos a la acción. Por eso leía esa frase de William Wilberforce, que el cristiano hace y reflexiona en la palabra, pero lo más importante es que la palabra de Dios nos lleve a la acción. Entonces, una fe que dignifica al ser humano es el mensaje de Santiago, es decir, una fe que acoge sin distinciones, versículo 1 al 4. Una fe que denuncia la injusticia, versículo 5 al 9. Y una fe como respuesta a la ley, versículo 10 al 13. Entonces, estimados hermanos, en este párrafo que yo leí, los versículos 1 al 13, encontramos 3 puntos importantes. Y lo primero que encontramos allí, estimados hermanos, una fe que acoge sin distinciones, versículos 1 al 4. Si usted está allí con su Biblia, para yo no seguir repitiendo los versículos, espero que usted me siga allí con su Biblia, que es lo más importante para que tengamos un buen desarrollo de esta porción de la palabra. Entonces, una fe que acoge sin distinciones. Este mundo funciona desde unas estructuras injustas de poder y dominio que dictan mensajes inequívocos. Tener poder, es poder. Tanto tienes, tanto vales. El dinero no hace la felicidad, todos lo sabemos, pero algunos dicen, pero ayuda a conseguirla. Según entienden muchos, la felicidad, aunque sea una experiencia pasajera, quieren disfrutarla. Y un pastor contaba que sus hijas decían que hasta llorar se siente mejor llorando dentro de un Mercedes, dentro de un auto, un Mercedes-Benz. Entonces, a veces este deseo por tener, este deseo por vivir las cosas, por tener, a veces nos hace olvidar de las cosas sencillas de la vida. El proverbista decía cosas como que es mejor comer legumbres que comer cosas abundantes, donde hay odio, donde hay malicia, o es mejor estar en una casa sencilla que en un palacio donde existe un montón de cosas que nos van a llevar a la perdición, parafraseando los versículos que salen en el libro de Proverbios, donde muchos nos hablan que es mejor disfrutar de la sencillez de la vida. Este pasaje para algunos quizás es doloroso, sobre todo para aquellos que les gusta la riqueza, para aquellos que les gusta el poder. Y lo que Santiago aquí está diciendo que nosotros como sociedad muchas veces somos los que planteamos diferencias entre las clases sociales. Y nosotros vemos cómo Santiago lo plantea de la forma en que los asientos que ocupan personas, entre comillas digo allí, dignas, personas ricas, pero el que es de humilde condición
es relegado de los primeros lugares. Tal cosa no debe ocurrir en la iglesia, nos dice allí el autor. No estamos en los tiempos cuando antiguamente la gente pagaba por un lugar en el templo, donde la gente pagaba por estar en los primeros asientos. Ya no estamos allí. Y Dios nos libre a nosotros de tener asientos privilegiados en el templo. Bueno, ahora no estamos en el templo, pero cuando el Señor nos permita volver. Porque muchas veces ubicamos a personas en lugares allí y a otros los mandamos a otros lugares. Yo recuerdo cuando estudiaba allí en Argentina en un seminario, nuestro profesor dice que hay mucha historia en la internet de esta, pero él nos contó su historia. Nuestro profesor nos dice que él fue a una iglesia que lo habían invitado a predicar y él fue disfrazado de pordiosero y se fue a sentar adelante. Él dice que el portero no lo quería dejar entrar a la iglesia, y después cuando se fue a sentar adelante en medio de los distinguidos de la iglesia, todos lo quedaron mirando extraño. Y cuando nombraron al predicador, porque hasta ese entonces nadie conocía al predicador, entonces cuando dijeron que el que iba a predicar la palabra pasara adelante, él se puso de pie para caminar hacia el altar y alguien lo hizo sentarse y le dijo que no, que había una persona especial invitada a predicar. Y él pasó nomás adelante. Entonces cuando él empezó a predicar, empezó a desarrollar su sermón, se fue sacando todas las cosas que a él lo hacían ver como un pordiosero. Y allí los asistentes quedaron boquiabiertas. Muchas historias como esas se ven en la internet, en el Facebook. Yo escuché esta historia del pastor, de uno de los pastores que había hecho esto allí en Argentina. Y eso pasa con frecuencia en nuestra sociedad, donde muchas veces preferimos a personas quizás que están bien vestidas, que estén acorde a la situación, y desechamos a las demás personas. Y qué decir de los actos públicos, donde cada uno de los asientos tiene nombre. Que el Señor nos ayude para ser sencillos, para ser honestos y para vivir una vida que agrada a Dios, que es lo más importante. Los títulos, los nombres, el poder no tiene que ir con nosotros, basta que seamos conocidos como hijos de Dios, como cristianos. Ese es el único título que nos debe importar a nosotros: ser cristianos, ser hijos de Dios y representarlo bien, que es lo más importante. Esto es algo muy importante, hermanos, representar bien el nombre que llevamos. Así como esperamos que nuestras autoridades de gobierno representen bien el cargo, el nombre que llevan, ya sea un diputado, un alcalde, el presidente, quien sea. Nosotros esperamos que se comporte como tal y que dé un buen testimonio para el cargo que ocupa. ¿Cuánto más nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros? Porque a veces nos gastamos hablando de los políticos, que los políticos acá, que los políticos allá. Hermanos, detengámonos un poco y reflexionemos cómo estamos nosotros delante de Dios. ¿Cómo nos ve la sociedad a nosotros? ¿Realmente cumplimos bien? ¿Desarrollamos bien la función al nombre que llevamos? ¿Cristianos? Cristianos significa pequeños Cristos. ¿Realmente somos pequeños Cristos?
Nótese bien, hermanos, que cuando la Escritura dice que allí en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos, a los cristianos, valga la redundancia, ¿por qué? Porque era a modo de burla. Cristiano significa pequeños Cristos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Y los seguidores de Cristo del primer siglo estaban orgullosos de que se les comparase con Jesús. Es más, la Biblia dice que se notaba que habían estado con Jesús. ¿Y nosotros cómo estamos? Es por eso que también a nosotros hoy se nos llama canutos, por John Canute de Bonn. Fue una burla para los cristianos. Decirles canutos es un insulto. Pero después se empezó a adaptar el término porque en realidad algunos decían que estaban orgullosos de ser canutos, de ser seguidores de John Canute de Bonn. Lo mismo pasa con el nombre cristianos. Era un insulto, una burla. Pero que los cristianos del primer siglo estaban orgullosos de que se les comparara con Cristo. ¿Cómo estamos nosotros, estimados hermanos? Somos orgullosos de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra acción frente a la sociedad? Un cuento judío ambientado en un país de Europa Oriental, se refiere que un célebre rabino fue invitado a participar en una reunión lejos de su lugar de residencia. A pesar de ser una persona preeminente y de prestigio, vestía de manera muy austera. En el tren en el que viajaba, comenzó a ser objeto de burlas, insultos y toda clase de vulgaridades por parte de una pandilla que no tenía la menor idea de quién era. Él no reaccionó en lo más mínimo, aunque las burlas se prolongaron durante todo el viaje, nos cuenta la historia. Al descender del tren en la estación, el rabino comenzó a ser rodeado de nobles en la ciudad, que lo reconocieron inmediatamente a pesar de ir vestido de manera muy sencilla. En ese instante, los que lo habían insultado y humillado se quedaron boquiabiertos al comprobar el homenaje que se le tributaba a esa persona de quien ellos se habían burlado durante todo el viaje y lo trataron como un payaso. De modo que, enterándose de quién era, decidieron ir a pedirle excusas al día siguiente por la afrenta infligida. Para sorpresa de todos, él les dijo: yo no puedo perdonarlos. Quienes asistían a la escena se quedaron perplejos porque el rabino tenía fama de ser un hombre educado, manso y afable. Pero él les explicó: se han equivocado al venir a mí. Yo no tengo poder para perdonarlos porque no he sido el ofendido. Sus burlas no me han afectado. En realidad, han humillado a los pobres, y es a los pobres a quienes ustedes tienen que dirigirse para ser perdonados, no a mí. Esto es importante, estimados hermanos, porque puede ser la misma persona vestida con ropa elegante o vestida con pilchas, y la actitud de la sociedad cambia. Pero no debería ser así, porque la persona es, sea como sea que esté vestida. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos, estimados hermanos. Estemos donde estemos, debemos ser cristianos. Estemos con nuestros amigos no cristianos o con amigos cristianos. Estemos en el trabajo donde todos son cristianos o donde no todos son cristianos. ¿Qué dice de nosotros la sociedad? Eso es lo que importa. El segundo punto que vemos allí, estimados hermanos, es que una fe que denuncia la injusticia, los versículos 5 al 9. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Santiago allí está diciendo que
en cierta forma, estimados hermanos, lo que plantea allí el autor no es el problema con los que tienen dinero, sino es contra la injusticia. Porque allí les dice, no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los ricos son los que los llevan a los tribunales. Está hablando de la injusticia. No está hablando de que está mal o está bien tener dinero. El problema es la injusticia. Pero, estimados hermanos, socialmente pareciéramos que siempre vemos que esta polémica entre los ricos y los pobres. Y en este mundo hay personas ricas que allí dice, creen ser dueños de su tiempo y del tiempo de los demás. Esto yo lo he visto. Personas que quieren manejar los tiempos de los demás. También hay ricos que pierden la salud por acumular cada vez más y ser alguien en la vida. Que piensan en los pobres en clave de desprecio. Que creen que el dinero lo compra todo. Y nos damos cuenta, estimados hermanos, que el dinero no lo compra todo. Si hay ricos que no piensan así y no viven así, de ellos no habla Santiago. Por eso dije al principio que Santiago es bastante directo al hablar. Y como lo dije también al principio, hablando en lenguaje coloquial, al que le caiga el sombrero que se lo coloque. Porque si hay ricos que me están escuchando y no son así, el mensaje no es para ustedes. Gloria a Dios por lo que tienen y sigan viviendo bien. Pero si hay ricos que quieren dominar a los demás, que incluso se quieren meter hasta en el tiempo de los demás o en las cosas que los demás adquieran, esta palabra es para ti. Y el mensaje de Dios es que cada uno viva en la medida y con la sabiduría que Dios le ha dado. Si tienes propiedades, si tienes casas, si tienes dinero, gloria a Dios por ello, porque es Dios el que te permite tener esas cosas. Dios nos permite tener todo lo que tenemos, gloria a Dios. Pero un mensaje que muchas veces escuchamos, que cuando tengamos, que no se nos vayan los humos a la cabeza. Hemos escuchado repetidas veces este consejo. ¿Por qué? Porque muchas veces el tener nos vuela la cabeza. O el tener una posición, como dijo Descartes, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, estimados hermanos, estimado amigo que me escucha, ser rico es complicado. Tener poder es complicado porque si no tienes la sabiduría de Dios, ni para manejar tus riquezas, ni para manejar tu poder, estás perdido. Termina corrompido. Es así de simple. Necesitas la sabiduría de Dios. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y nos ha elevado a posiciones que quizás nunca habíamos pensado en la vida. Pero que en esa posición, sea cual sea, y más bien en esa posición donde estamos por sobre los demás, tengamos cuidado de no corrompernos. Por eso debemos clamar por la sabiduría de Dios. Santiago dice, los ricos son los que a ustedes los echan en la cárcel. Y Santiago lo que propone es quizás lo que vemos nosotros en nuestra sociedad, donde vemos a diario en las noticias que pareciera no haber justicia para los pobres. En los noticieros vemos cuando se entrevista a la gente que no tiene la capacidad de pagar un abogado, reclamando en contra de la justicia, diciendo que esta es una justicia para los ricos, porque el que es pobre no tiene lugar para la justicia. Es a eso lo que atenta Santiago.
Y pareciera ser así la realidad. El que es rico muchas veces va a estar una noche en la cárcel y sale. O tiene arresto domiciliario. Pero de alguna u otra manera el rico siempre se salva de las circunstancias adversas. Y eso es lo que dice Santiago. Ante Dios somos todos iguales. Pero lo más importante, estimado, también lo que dice Santiago, es que los pobres han sido escogidos por Dios para ser herederos de lo que Él tiene en la eternidad. Y los ricos no, pero está hablando de los ricos que aman sus riquezas. Nótese bien esto. Porque yo conozco ricos que son muy sencillos, dadivosos, generosos. Y siempre tienen, ¿por qué? Porque Dios siempre le da al que es generoso. Proverbio 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. Proverbio 19:17 dice, al que al pobre le da, a Dios le presta, y Dios no es deudor de nadie. Entonces, el problema no es que tengas, el problema es la injusticia que cometes. El problema es cómo miras al resto. Eso es lo que dice Santiago. Santiago allí también, como dije al principio, que tiene un escrito bien sapiencial, es decir, de sabiduría, como Eclesiastés. De hecho, Santiago inserta allí su discurso en el lenguaje de los profetas y de la sabiduría sapiencial, y en uno de los libros sapienciales como pocos, es decir, Proverbios, se pronuncian unas palabras que aparecen en el espíritu del discurso de nuestro autor. Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. Proverbio 31:1. Y después salta al versículo 8 y 9 y dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Esta cuestión de que los pobres sufren el menoscabo de la sociedad y de que no hay justicia para los pobres no es nuevo. Esto no es un problema de Chile. Esto no es un problema del año 2020 o del siglo XXI. Esto es un problema que se ha arrastrado desde muchos años atrás. Los proverbios fueron escritos hace aproximadamente 3000 años. Y ya se ve este problema. Y ya se ve que el pobre sufre la injusticia. ¿Por qué? Porque es pobre. Y vuelvo a insistir en esto, estimados, que me están escuchando. No hay problema en que tengas. El problema es qué haces con lo que el Señor te permite tener. Y cómo lo administras. La injusticia que cometes. Que el Señor nos ayude a disfrutar de su sabiduría para poder administrar lo que Él nos da. Lo tercero que vemos, estimados hermanos, una fe como respuesta a la ley. Los versículos 10 al 13. Allí Santiago nos dice, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Estimados hermanos, nosotros siempre vemos una lucha en que el rico pela al pobre y el pobre pela al rico. El rico habla mal del pobre y el pobre habla mal del rico. Y es así. Y esa lucha siempre la vamos a tener. El rico quizás dice que el pobre es flojo, por eso no tiene. O quizás también el pobre dice que el rico es mano guagua y es avariento.
Y así siempre están en discusión. El rico y el pobre siempre están discutiendo por eso. Los que son dados al alcohol. Quizás el rico habla mal de aquel que es dado al alcohol porque se toma todo su dinero. Y el que es dado al alcohol habla mal en contra del rico porque es avariento. Y así. Nos damos cuenta a través de esto, estimados hermanos, que en un punto o en otro estamos fallando delante de Dios. Tanto el rico como el pobre. Los dos fallan delante de Dios. Porque el rico no cumple 100% con la palabra, ni el pobre tampoco. El que cumple 100% con la palabra de Dios nunca va a estar hablando mal del otro, ni anhelando lo que el otro tiene. Va a saber vivir con la justa medida. Va a saber vivir con lo que Dios le da. Que el Señor nos ayude a nosotros a tener sabiduría. Pero por sobre todas las cosas, estimados hermanos, el punto que establece aquí Santiago es que en el versículo 11, que cuando faltas en algo de la ley de Dios, estás fallando. Algunos dirán, no, yo soy generoso, pero también es mentiroso. Estás fallando igual. Algunos dirán, yo no soy alcohólico, pero es avariento, y la avaricia es pecado. Vivir en santidad se vive en santidad mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y mediante una relación genuina con Dios, íntegra, porque si no siempre vamos a fallar. Estimados hermanos, lo que Santiago plantea no es un discurso en contra de los ricos, sino en contra de la injusticia. Porque como dije, hay ricos que son muy buenas personas, siempre preocupados del resto. Pero ese no es el discurso de Santiago. Que no se malentienda este escrito. No es un discurso en contra de los ricos, ni en contra de los pobres, o a favor de los pobres. Es un discurso acerca de la injusticia, a favor de la justicia. Eso es lo que plantea. Por eso hace relación también allí con Proverbios. Hacer justicia a aquel que no puede defenderse. Y ya sabemos de sobra que muchas veces el pobre no tiene justicia. Que Dios nos ayude a vivir una vida acorde a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Te invito a orar, estimado. Poderoso Dios, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender tu palabra, a ser sabios para recibirla. Y lo más importante, Señor, ser sabios para ponerla por obra. Ayúdanos, papito amado, para poder entenderla, aplicarla, para ser oidor de tu palabra y hacedor de ella. Ayúdanos a vivir en justicia, Señor, en rectitud y en santidad. Mi Dios, que tú nos ayudes para ser equilibrado en todas las cosas, porque es la medida perfecta. Gracias, papito amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por lo que harás. Te ruego una bendición sobre mis hermanos, sobre mis amigos, vecinos que están escuchando tu palabra. Fortaléceles en este tiempo y guíale con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, estimado hermano, por acompañarme en este tiempo. Si el Señor lo permite, nos encontraremos el domingo con la ayuda de Dios para poder estar transmitiendo una vez más la palabra. Saludo a mis hermanos que están escuchando la radio, que el Señor les bendiga, les fortalezca en este tiempo. Saludo a cada uno de mis hermanos, a quienes también están escuchando el Facebook de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Contulmo y también a los hermanos que están a través de la radio.
Que el Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo.